Lo presento mínimamente a Edgardo Torija Sáenz, es licenciado en Economía de la UBA, es doctor en Economía de la Universidad de París Dauphine, trabaja en Naciones Unidas y trabajó como funcionario del Banco Central de la República Argentina y en instituciones financieras privadas, y el título de la investigación que va a presentar hoy, digamos, los avances de su investigación en curso, es la inserción de los bancos centrales periféricos en el sistema financiero internacional. No sé, diría que haga su presentación y después abramos un espacio de debate para discutir, digamos, todas las cuestiones que queden pendientes. Así que, si te parece. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. El agradecido soy sobre todo yo por la presencia de ustedes en esta reunión. Estoy muy sorprendido por el número de personas aquí presentes en estos últimos días del año. Así que, y bueno, y sobre todo quiero agradecer a Pablo Levín, no solo por la invitación, sino también por su apoyo continuo a mi investigación. Tenemos modo de contacto vía internet, por chat en general, y la verdad que creo que este trabajo, que todavía está en una etapa muy inicial, para ser sinceros, así como también yo lo veo, si realmente tiene algo de interesante y de novedoso, seguramente el aporte de Pablo es muy importante y además una fuente de inspiración en el diálogo que entablamos. Así que bueno, gracias por la invitación. Sobre todo me gusta exponer este trabajo frente a ustedes porque sobre todo quiero conocer un poco qué les resulta lo que estoy viendo de este fenómeno. La verdad que la opinión que tengan es muy importante para mí. Este trabajo trata, bueno, como en el título que Martín mencionó, sobre los bancos centrales periféricos, que es una noción, bueno, tomo un poco prestada de otros trabajos, y se me ocurrió que era interesante para reflejar unas diferencias que hay entre los bancos centrales en el sistema monetario internacional. Antes que eso, voy a contar un poco lo que digo en la introducción del trabajo, que es que el rol de los bancos centrales está siendo hoy un poco reconsiderado a partir de la crisis de 2008. Antes de la crisis existía cierto consenso en cómo en lo que en la naturaleza de las intervenciones de los bancos centrales. Por una parte, se entendía que, en todo caso, la literatura estándar, se entendía que los bancos centrales tenían que regular las condiciones de liquidez en el mercado monetario, ya sea persiguiendo un objetivo de tasa de interés o de cantidad de moneda en la economía, para perseguir un objetivo también final, que sería ya sea la estabilidad de precios, la estabilidad de tipo de cambio o una combinación, y también un poco heredado del keynesianismo, perseguir un objetivo de actividad económica o de nivel de empleo. La idea era que de todas maneras este tipo de intervención, en general a partir de operaciones conocidas como open market, de mercado abierto, tenían que tratar de no perturbar la competencia o no, esto sobre todo después de los años 70, de no introducir un sesgo inflacionista, por ejemplo, si el Banco Central se ocupara de financiar los déficits fiscales de manera sistemática. Ahora, a partir del año 2008 en particular, los bancos centrales dejaron de hacer lo que venían haciendo desde hace muchos años, pero un poco esto, por lo menos el cambio entre lo que aparentemente hacen y lo que hacen realmente se volvió a una brecha importante entre lo que se supone que hacen y lo que hacen. Y eso
es evidente en el caso, por ejemplo, del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, que multiplicó por 5 el tamaño de su activo a partir de lo que se conoce hoy como políticas no convencionales. Bueno, no convencionales justamente porque no responden a esa convención antes establecida, y el Banco Central de Estados Unidos, bueno, empezó a comprar no solo deuda pública del gobierno, sino también títulos o sea, papeles que son la titulización de deudas inmobiliarias, ¿no? Se empezaron a comprar los asset-backed securities, que eso es algo muy raro, porque en realidad se suponía que cuando intervenía el Banco Central para influir sobre las condiciones de liquidez del mercado monetario, compraba algún título líquido y disponible en el mercado, como es los bonos del Tesoro, y bueno, aquí también está comprando otro título que también es líquido y está disponible en el mercado, pero que son deudas inmobiliarias del sector privado. O sea que ahí ya se entiende que hay algo raro, no solo el aumento del tamaño del balance de los bancos centrales, sino también que perturban quizá las condiciones de la competencia, y además, bueno, algunos piensan incluso que es un rescate subrepticio de los bancos bancos comerciales que se habían volcado a inversiones especulativas en el sector inmobiliario, que conoció, como ustedes saben, en el 2008 un crash, y bueno, hubo que no, en todo caso los bancos centrales decidieron rescatar esos bancos comprándole estos activos tóxicos. Bueno, no solo es el Banco Central de los Estados Unidos, también se vio que el Banco Central Europeo empezó a tener otro tipo de actividad. El Banco Central, un caso muy interesante, que es el Banco Central de Suiza, que empezó a comprar euros, a acumular reservas internacionales, cosa que, como vamos a ver, no es lo lógico que haga un Banco Central de los más importantes. Y bueno, el Banco Central de Inglaterra también comenzó esta actividad no convencional de intermediación. En resultado, lo que tenemos es un aumento del tamaño del Banco Central, que antes representaban alrededor del 5% del producto, pasaron a representar hoy algo así como 25%, es decir, que multiplicaron por 5 su tamaño debido a estas intervenciones posteriores a la crisis. Ahora, hay algo que no se estudió, que es un poco lo que estoy estudiando yo, que es qué es lo que pasó con los bancos centrales de lo que hoy se conoce como mercados emergentes, es decir, qué pasó con el Banco Central de Brasil, de Corea, de Tailandia, de Argentina. Y lo que se ve, acá tenemos un gráfico el agregado de los bancos centrales de América Latina, es decir, agregué los balances de los bancos centrales de América Latina, y lo que se ve también es que hay una especie de quantitative easing, que es como se llama este proceso en los países centrales, por el cual también el tamaño del balance de estos bancos centrales aumentó de manera notable. Esto no empieza con la crisis, sino que empieza incluso antes, empieza en realidad en los años 70, pero se produce con cierta intensidad en los años 2000. Ahora, ¿cuál es el quantitative easing de los países emergentes, que yo a partir en este trabajo lo llamo bancos centrales periféricos? Bueno, lo que se ve es dos hechos estilizados. El primero es el aumento del tamaño del activo a través de la acumulación de reservas internacionales, que es la línea que en ese gráfico está escrita AEN, activos externos netos, que es la, bueno, yo no veo, no tengo ángulo acá, pero creo que es la que está más arriba, que bueno, efectivamente pasa para el agregado de los bancos centrales, se multiplica por 3 en los últimos 10 años, aproximadamente 200.000 millones de dólares de activos acumulados, se supera los 600, 700 mil millones de dólares. Es el primer hecho, ¿sí? También hay una expansión del balance, pero lo más curioso no es esta expansión del balance, sino qué es lo que hay como contrapartida a la expansión de este balance. Una parte es un incremento de la base monetaria, pero también una parte importante es la línea que ustedes ven debajo del cero, que es los activos domésticos netos con el sector financiero, que pasan a ser negativos. Es decir, que la contrapartida de la acumulación de reservas en los bancos centrales es la acumulación de deuda interna,
que en Argentina, por ejemplo, es la emisión de letras de esterilización, las famosas LEVAC, pero en Brasil tienen otro nombre, en Corea tienen otro nombre, pero en general son bonos de esterilización, ¿no? Es decir, se compran reservas no a partir de la creación de monedas, sino a partir de la emisión de un pasivo monetario que es deuda. Visto de otra manera, que es una manera de verlo como se presenta usualmente, que es para evitar que es verdad, para evitar que se genere demasiada moneda en el mercado local, pero si uno lo mira de otra manera, que también es cierta, es que se está tomando recursos del mercado doméstico para prestarlos en el mercado internacional a los emisores de estos títulos que respaldan las reservas internacionales. En el caso, por ejemplo, de los países de América Latina, en general son títulos del Tesoro norteamericano. En el caso del Banco Central de Argentina son depósitos en el Banco de Pagos Internacional, en el famoso Bank for International Settlements. En fin, los dos hechos son, el primero, la acumulación de reservas, y el segundo, la emisión de pasivos no monetarios como contrapartida de la acumulación. Bueno, la idea que desarrollo en este trabajo es que esta forma que van a tener estos bancos centrales de insertarse en el sistema monetario internacional en cierta manera esconde una forma novedosa de dependencia, es decir, una relación jerárquica distinta entre los bancos centrales, que yo voy a llamar bancos centrales, y los bancos centrales que acumulan reservas, que son los bancos centrales periféricos. Bueno, esta forma es una forma de dependencia novedosa a las que ya son conocidas, sobre todo en materia monetaria, de pérdida de autonomía monetaria al abrirse a los flujos internacionales de capital, que están muy prolijamente expuestos en el trabajo de una de las personas acá presentes, el distinguido profesor Olivera, en el trabajo que hace poco discutimos, circuló un poco, el que se llama dinero pasivo internacional y hegemonía monetaria, que bueno, ahí está claramente expuesto que hay una diferencia entre los bancos centrales, en todo caso en lo que respecta a los instrumentos de política monetaria y los márgenes de maniobra que tienen para controlar para influir sobre distintas variables. Bueno, acá se añade un mecanismo nuevo, que es que voy a describir, que es que los bancos centrales resignan la intermediación interna y pasan a formar parte de un sistema monetario internacional en donde, al insertarse de la manera que se están insertando, están traspasando, si uno quiere, las actividades de intermediación financiera de alto valor agregado, es decir, las que transforman riesgos en el sistema financiero, a bancos de naturaleza internacional que operan un poco por fuera, que participan de lleno en las economías estas periféricas, pero que quedan con una parte de la renta o una parte de lo que genera esa actividad de intermediación. Para exponer esto voy a ir un poco por partes. La primera que me parece importante es esta distinción entre los bancos centrales y los bancos centrales periféricos. La manera que tengo de verlo es en esta necesidad que tienen los bancos centrales periféricos de acumular reservas, cosa que los bancos centrales no hacen. Si vamos a la página 4, Martín, ahí tengo un gráfico que, bueno, ilustra lo que puedo decir en palabras sin ningún problema. Es decir, los bancos centrales no acumulan reservas. Si uno mira, la Reserva Federal tiene casi nada de activos externos en su activo. Si vamos un poquito más abajo están los nombres de los países, un poquito más abajo, ahí está. Ese gráfico muestra las reservas internacionales de los bancos centrales en porcentaje del activo del Banco Central para el año 2013, pero nada cambió sustancialmente este año, salvo para un país, que es Suiza. Pero fíjense, Japón, Estados Unidos, Canadá y Europa, sobre todo los tres primeros, Japón, Estados Unidos y Canadá, tienen solo 5% del activo en reservas internacionales, y si uno los compara con los casos extremos que están del otro lado, que tienen casi todo el activo en reservas internacionales, son los casos de República Checa, Polonia, países, Rusia, África del Sur,
Bueno, Argentina y Brasil están más o menos en alrededor del 50% del activo son reservas internacionales, y el único caso un poco exótico es Suiza, que desde el 2008 pasó de tener nada de reservas internacionales a pasar a tener algo así como el 70-80% de reservas en su activo, que además es un problema en Suiza importante. Yo ahora estoy trabajando en Naciones Unidas, entonces tengo desde Ginebra, me empiezo a interesar por el debate en Suiza, y realmente es un debate importante, que es lo que están todos un poco sorprendidos con lo que está pasando con ese Banco Central. Y en Suiza, que es un país que se somete todo a referendo popular, en noviembre hubo una pregunta que se le hizo a la ciudadanía, que es si no había que convertir a oro al menos 20% del activo del Banco Nacional de Suiza, porque bueno, desde algunas posiciones tenían miedo de este enorme incremento del tamaño del Banco Nacional de Suiza. Bueno, el referendo es anecdótico, se terminó siendo negativo. El que lo impulsaba era la extrema derecha, que veía en este cambio algo poco raro respecto de lo tradicional, pero independientemente del resultado, que fue creo que el 70% no a comprar oro, de todas maneras el hecho de que sea de dominio público muestra que hay cierta ¿cómo decir? Incertidumbre al respecto. En todo caso, acá este gráfico es lo que me hace pensar que hay cierta diferencia entre los dos bancos, entre los dos tipos de bancos, centrales y centrales periféricos, y hay una razón por la cual los bancos centrales no necesitan acumular reservas, y esa razón es que si necesitaran dólares, por ejemplo, pueden realizar una intervención que desde el 2008 se realiza con cierta frecuencia, que son swaps entre bancos centrales. Es decir, el Banco Central de Europa puede necesitar en algún momento dólares porque sus propios bancos, los bancos que operan dentro de la zona euro, pueden tener necesidad de acceder a dólares, como ocurrió sobre todo en el 2008, en el peor momento, en la fase crítica de la crisis de los subprime, o incluso en otros episodios que trajeron incertidumbre, como el 11 de septiembre del 2001, que los bancos europeos requerían dólares y el Banco Central de Europa no podía dárselos. Pero entonces, ¿qué hicieron? Se comunicó el Banco Central Europeo con el Banco Central de Estados Unidos, con la Reserva Federal, y dijeron, bueno, intercambiemos moneda por cierto tiempo, un mes, 2 meses, 15 días. Es una operación, el intercambio de dos monedas distintas es una operación muy común entre los privados, pero también entre los bancos centrales. Simplemente el Banco Central de Europa le depositó euros al Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos le depositó dólares, y bueno, se pacta una tasa de interés, y es una operación que bueno, en general la paga el que solicita la moneda, la liquidez en la moneda del otro, pero es una operación de bajo riesgo, porque como el euro es una moneda convertible, si el Banco Central Europeo decidiera no pagar el swap, no devolverle los dólares que la Reserva Federal le prestó, lo que tiene la Reserva Federal es una garantía, que es el depósito en euros a nombre de la Reserva Federal en un banco en Europa, ¿no? O en el propio Banco Central. Es decir, puede ejecutar la garantía cuando lo requiera, porque la moneda es convertible. En cambio, esas líneas de swap entre un banco central periférico y otro banco central periférico, o entre un banco central periférico y un banco central es dificultosa. ¿Por qué? Porque el banco que presta va a solicitar una garantía de esa operación. Entonces, como los bancos centrales, como las monedas de los bancos de los países periféricos no son convertibles, bueno, eso genera cierta desconfianza. Entonces se le va a solicitar una tasa de interés que en general es alta, y si no media en esa relación una razón, digamos, geopolítica que excede a las reglas del mercado, esa transacción no se va a hacer. Entonces los bancos centrales periféricos van a tener que acumular, va a ser una de las razones por las cuales acumulan reservas, porque llegado el caso necesitan liquidez en el caso de que en el sistema local se requieran dólares. O sea, esa es una primera distinción que está
expuesta en mi trabajo. Ahora, ahí a mí me sorprendió mucho porque cuando yo veo esto, me pongo a estudiar la literatura que estudió la acumulación de reservas en los países emergentes o en estos países periféricos, y la verdad que me sorprendí porque me pareció una literatura un poco perdida en relación a cómo estudian el tema. Si uno hace una revista de la literatura sobre este tema, bueno, aparecen conceptos un poco extraños de por qué los bancos centrales acumulan reservas, y en general lo ven como algo positivo esto de acumular reservas, como que le da solidez a la economía, y si uno mira en tabla página 8, un poco más, digamos, este gráfico que voy a estar en la página 8 me llevó un poco a reflexionar un poco sobre por qué es lo que motiva esta acumulación de reservas. En general uno dice, bueno, si es la contrapartida de un ahorro nacional en divisas, bueno, esa es una práctica conocida desde el mercantilismo, acumulo oro, o oro lo que sea, a partir de mis excedentes comerciales, y eso me genera un cierto poder. Yo voy a, si no media los mecanismos descritos por Hume, que dice, bueno, esa política de todas maneras tampoco sirve porque me genera inflación doméstica y finalmente no es consistente realizarlo de manera sistemática, pero aparte de eso uno puede decir, bueno, yo acumulé oro que más tarde voy a poder ejercer mi poder por tener esta moneda internacional y comprar bienes de los otros países cuando lo necesite. Ahora, en el caso de los países, de las economías emergentes, la acumulación de reservas no vino por excedentes comerciales o excedentes en cuenta corriente, sino que es la contrapartida de un flujo de capital invertido en las economías. Es decir, no es, si uno mira el balance de pagos, lo que ves es que la línea ahí negra es más oscura, es las entradas de capital, y la roja, la línea roja, no el histograma, son el movimiento del cambio de las reservas internacionales. Uno ve que cuando suben mucho las reservas, no es que los países están ahorrando y invirtiendo ese ahorro en una moneda extranjera, sino que simplemente es la contrapartida de otro flujo ingresado a la economía. Es decir, los bancos centrales lo que hacen es fugar oficialmente divisas, es decir, realizan una inversión en el extranjero. Entonces, si uno mira el sistema agregado, los flujos entrantes entran en el mercado financiero a través de, por ejemplo, inversiones de portafolios. Un no residente compra acciones de una empresa argentina, trae dólares, y el Banco Central es el que compra esos dólares, de manera que fuga los capitales que entraron, ¿no? Insisto con que esa operación no la realizan los bancos centrales, y sí la realizan los bancos centrales periféricos. Entonces, bueno, la literatura dice, bueno, todo esto es el reflejo de una situación sólida de las economías que están haciendo bien las cosas. Eso es algo que escuché mucho en los últimos años, y que dicen, por ejemplo, que el hecho de que Brasil tenga 300.000 millones de dólares en reservas internacionales muestra cierta solidez de la economía brasileña. Bueno, no muestra ni una solidez ni lo contrario, sino simplemente muestra que ingresaron muchos capitales en Brasil y que esos capitales circularon en el sistema monetario internacional con la participación del Banco Central de Brasil, reciclándose en cierta manera en el sistema monetario internacional. Entonces, bueno, hay un tema, porque lo que muestran las experiencias de crisis de los países emergentes en los últimos años es que la dinámica de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central en general se termina con una crisis financiera en la que hay fuga de capitales privada, es decir, más que fuga de capitales, sí, hay retiro de las inversiones de los no residentes y una caída en las reservas internacionales de los bancos centrales prácticamente de la misma magnitud, lo que muestra que de la misma manera que el globo se infla, también se desinfla. ¿Sí? Pero simplemente es como un poco, ¿cómo decirlo? No es que el Banco Central puede decidir qué hacer realmente con las reservas, en general no tiene muchas opciones. Si hay una salida masiva de capitales, si no vende las reservas que compró, la dinámica del tipo de cambio va a ser totalmente violenta, es decir, podría, la depreciación de la moneda podría ser
muy significativa, entonces el Banco Central no tiene realmente la opción de no vender las reservas que acumuló. Entonces ahí hay en mi trabajo un cuestionamiento de la literatura un poco tradicional que asigna cierto poder al Banco Central sobre las reservas que dispone, cuando en realidad no es así. Otro cambio sustancial en el comportamiento de los bancos centrales periféricos, si volvemos a la página 4, es que no está muy articulado con lo que estoy diciendo, pero me parece importante señalarlo en la página 14, que se llama. Hay un cambio con esta forma de inserción de los bancos centrales periféricos respecto de lo que eran antes de lo que se conoce como el periodo de la globalización financiera. Si miran este gráfico, les cuento así rápidamente lo que es el balance del Banco Central en términos dinámicos, es decir, en cada momento aparece un gráfico, así ya que tengo un pizarrón, lo escribo un poco qué es lo que es ese gráfico. En el balance del Banco Central están los activos y los pasivos. Bueno, los activos en general pueden ser activos externos. Como hay deudas externas, también el Banco Central puede emitir deuda externa. Escribo activos externos netos, es decir, los activos menos los pasivos. También puede tener activos domésticos netos. Y la contrapartida del lado del pasivo es, bueno, la base monetaria, o, como señalé, los bancos centrales pueden esterilizar sus compras o remunerar reservas, remunerar encajes de los bancos, que también es un pasivo no monetario. Entonces lo puedo escribir acá como, bueno, al ser netos acá están los activos domésticos y los pasivos domésticos, y lo escribo acá como neto, tengo el balance simplificado de un banco central. Esto es un poco esas líneas. Acá lo único que separo es gobierno y sector privado para los activos domésticos netos, es decir, están con el privado y con el gobierno. Con el privado en general, los activos son los redescuentos que se otorgan a los bancos, y los pasivos son las letras de esterilización, o bien, si en el caso de que el Banco Central remunere encajes, también sería un pasivo con el sector privado. Y con el gobierno ya sea va a ser un pasivo si es un depósito del gobierno, y va a ser un activo si es un crédito al gobierno, por ejemplo, bajo la forma de adelanto transitorio o de compra, de tenencia de algún título público, ¿no? Entonces, simplemente la igualdad, el doble registro de las operaciones me asegura que esto es una relación que siempre se cumple. Y por lo tanto la suma de estos tres tiene que ser igual a la base monetaria. Bueno, acá están las 4 líneas estas de las que hablo. Fíjense que hasta la globalización, es decir, hasta los años 70, la base monetaria, que es esta línea roja, está repartida, o sea, la contrapartida de la base monetaria son activos domésticos principalmente. Fíjense, tomemos el año 70 antes de la globalización, y la principal contrapartida de la base monetaria es los activos, bueno, no se ve muy bien acá, pero la principal es los activos domésticos netos con el gobierno. Es decir, el crédito al gobierno es lo que genera base monetaria. Existen reservas internacionales también, pero está más bien, la línea es, bueno, depende, realmente lamento que no se vea bien, pero en general en muchos bancos centrales la función de reservas es muy baja, y en general son las tenencias del país en el Fondo Monetario Internacional como parte de la cuota de participación, o también de la posesión de derechos de giro, derechos especiales de giro. Pero en general, hasta la globalización, esto es más bien bajo y esto es grande, y la contrapartida es la base monetaria. Bueno, el típico balance desde la globalización adelante, sobre todo ahora, es activos externos netos, es el principal, es decir, el principal componente del activo, y la contrapartida son deudas internas. Este es un cambio de funcionamiento muy profundo en los bancos centrales, porque se supone que antes intermediaban
hasta aquí. Fíjense que todas las líneas están hacia arriba, es decir, que el pasivo del Banco Central es monetario y los activos son ya sea redescuentos o crédito al gobierno. Es decir, el Banco Central, antes de la globalización hace una intermediación local entre agentes con necesidad de financiamiento, el gobierno, los bancos que requieren redescuentos y agentes con capacidad de financiamiento, que son los titulares de, digamos, quienes demandan dinero. Ese cambio es rotundo porque los bancos centrales ya dejan de ser lo que eran antes, porque ahora intermedian entre residentes y no residentes. Aquí, en este caso, digamos, de hoy en día, toman recursos de agentes con capacidad de financiamiento, en el caso de, por ejemplo, Argentina o Brasil, los bancos que compran letras de esterilización, y prestan. ¿A quién le prestan? Bueno, le prestan a Estados Unidos o algún... si se fijan la composición de las reservas de los bancos centrales, que es la tabla 2 en la página 9, fíjense que la forma de inversión de los bancos centrales, lo que compran los bancos centrales, más adelante, página 9, esta es 14, más para arriba. Esto de acá, instrumento de inversión de las reservas. Bueno, son datos del Banco de Pagos Internacionales, son medio viejos, pero no cambiaron sustancialmente. De lo que tienen registrado, ¿qué es esto? Me faltan las unidades aquí, pero lo que importa es un poco son qué tipo de activos son las proporciones. Lo que se ve que son títulos del Tesoro norteamericano, y entre otros activos hay depósitos en bancos norteamericanos, un poquito de algunos instrumentos de mayor rentabilidad, pero más bien bajo formas líquidas, que las reservas internacionales no son solo préstamos al resto del mundo, sino que además son préstamos en activos líquidos. Eso es importante porque finalmente lo que están haciendo los bancos centrales es tomar deuda interna, emiten letras, tienen letras base monetaria y la prestan en activos externos netos líquidos, además, ¿no? En general los activos líquidos tienen un bajo rendimiento, justamente al ser líquidos y de bajo riesgo, pagan una tasa de interés baja, ¿no? Entonces, los bancos centrales periféricos, en realidad, si uno mira el conjunto de los flujos de la economía, lo que nota es que al abrirse, esto arranca desde la globalización y se va profundizando, al abrirse las fronteras de las economías, de estas economías emergentes, lo que se ve es un fuerte ingreso de capitales de no residentes buscando oportunidades de negocios de alta rentabilidad, eso por ejemplo ya sea mediante inversiones especulativas en las bolsas de comercio o bajo la forma de compra de participaciones en el capital de empresas nacionales que bueno, se internacionalizan o que forman parte luego de grandes conglomerados, compran, eso sería la inversión directa extranjera, compran esos activos esperando tener una rentabilidad importante. Es decir, si uno agrega no solo el Banco Central, sino el balance de las otras instituciones, lo que se va a ver es que con la globalización las actividades de alto rendimiento son compradas, la participación de los no residentes es mayor en estas actividades de alto rendimiento y la contrapartida son inversiones del Banco Central de bajo rendimiento. Por eso hay, en cierta manera, un mecanismo de dependencia que se va instalando, que es que en la apertura, tras la apertura de las operaciones financieras, hay una parte de los beneficios que se quedan en manos de no residentes y las inversiones, la contrapartida de esas inversiones, que es bajo la forma de acumulación de reservas por parte de los bancos centrales, rinden poco, ¿no? Por supuesto, uno puede decir que lo que digo en este trabajo, ahora en la tabla página 9, ahora sí, es que, bueno, en general lo que están haciendo estos países es una actividad de intermediación bastante conservadora, es decir, yo prefiero tener liquidez y ganar poco, digamos, tener un bajo rendimiento por las inversiones
en el extranjero que tomar un riesgo importante como si lo toman los no residentes que invierten en las economías periféricas. Al mismo tiempo, eso no quita que sea una buena o una mala decisión, no quita que si uno hace los cálculos, y eso se puede hacer en el balance, en el balance de pagos, en la cuenta rentas de inversión, en general se va dando que en los países periféricos la cuenta rentas de inversión tiene un signo negativo, que es que lo que obtienen como renta los no residentes es muy superior a lo que obtienen como renta los residentes con los no residentes. ¿Sí? No sé si se entiende a lo que me refiero. Es decir, se va instalando un déficit estructural en la balanza de pagos relacionada a este modo de inserción de los bancos centrales, porque podrían tranquilamente decir no abro la cuenta de capital y esa renta no aparecería, ¿no? Entonces ahora uno puede preguntarse por qué se va dando esta situación. Y bueno, la hipótesis que planteo en este paper es una hipótesis que se puede llamar de portafolio, que es un poco inspirada de los trabajos que se autodenominan, digamos, que hablan de hipótesis, claro, de portafolio en las decisiones de los participantes del sistema monetario, del sistema financiero. Y entendiendo un poco que hay en la economía internacional una cadena global de tomadores de riesgo. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata porque es una noción que no es muy familiar. Fíjense este esquema que es el esquema de financiamiento que ocurre en el sistema financiero internacional, que toma lugar en el sistema financiero internacional, donde intervienen distintos eslabones. Y en donde aparecen los bancos centrales, justamente en estas operaciones. Como en toda operación de financiamiento, hay en los dos extremos un agente con capacidad de financiamiento, que es el que presta, y un agente con déficit de financiamiento, que es el que toma préstamo. Aquí aparece el caso que se puede estudiar el caso de China, por ejemplo, que es un país que acumuló reservas a partir de excedentes en cuenta corriente, es decir, a partir de una balanza comercial positiva. ¿Qué es lo que una posible actividad de financiamiento entre un chino, finalmente, y un norteamericano, que es el que, porque la inversión del Banco Central de China es en activos líquidos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, acá hay un ejemplo entre un montón. Es un ejemplo clásico antes de la crisis del 2008. Una familia en Estados Unidos toma un crédito inmobiliario, olvídense de los bancos centrales, simplemente una familia en Estados Unidos toma un crédito inmobiliario. Paga la tasa del mercado, la tasa hipotecaria, del mercado hipotecario, es decir, paga lo que le pide el banco por el crédito inmobiliario. Bueno, en realidad el banco que le presta, no le presta directamente, sino que se tituliza ese crédito, es decir, hay un intermediario en el medio que es el que produce el Asset Backed Security, es decir, va a tomar, pero también finalmente se financia en el mercado monetario, es decir, un banco le presta a este engendro que se llaman Special Purpose Vehicle, que tienen menos capital, bueno, eso es otro tema, pero en definitiva podemos olvidarnos de esta parte y saber que la familia en Estados Unidos toma un crédito con un banco comercial que le cobra una tasa hipotecaria. Este banco comercial tiene como forma de financiarse depósitos, una entre otras. Este depósito en dólares viene, por ejemplo, de una inversión del Banco Central de China en el sistema financiero internacional, en el sistema financiero norteamericano, porque el Banco Central de China tiene activos de reserva internacional. El Banco Central de China emite una letra de esterilización para no tener un efecto monetario por la acumulación de reservas. La letra de esterilización la compra un banco comercial en China y el banco comercial en China tiene un depósito de un residente chino. Entonces acá tenemos una posible operación que va de una punta a la otra, es decir, un chino está financiando un crédito inmobiliario en Estados Unidos a partir de un sistema monetario internacional, por más que haya controles de capital en China. Esto es independiente porque una vez que el Banco Central de China se metió en la intermediación internacional ya deja de un poco de
simplemente regulan con qué operaciones pueden hacer cierto tipo de residentes, pero obviamente cuando hay controles de capital no se aplican al Banco Central. De hecho, en Argentina hoy hay controles de capital, pero el Banco Central puede sin ningún problema, y todo el mundo está contento cuando ocurre, comprar reservas, digamos, ¿no? Pero obviamente no se aplican al Banco Central las restricciones a la compra de reservas. Acá, en China es un poco lo mismo, un residente no puede comprar dólares, pero puede tranquilamente, a partir de ciertos circuitos, financiar una actividad de un agente con déficit de financiamiento en Estados Unidos, en este ejemplo, quien toma un crédito inmobiliario. Bueno, en el 2008, como ustedes saben, esto se fue derrumbando porque acá hubo un problema entre, eso que excede totalmente esta investigación, que es por qué esto explotó. Lo cierto es que hubo default generalizados en esta parte, en la titulización de los préstamos inmobiliarios, en fin. Pero acá tienen un ejemplo en donde, sin embargo, lo que aparece es que acá hay un ahorro que termina financiando una inversión. Ahora, esto es una posibilidad, pero hay otra en donde, si vamos al segundo caso, que es el más típico, que es un país que acumula reservas no como contrapartida de un ahorro, sino como contrapartida de un reciclaje, un reciclaje a nivel internacional de capitales. Vamos a página 10, un poquito más abajo. Fíjense el siguiente esquema, acá está. Un poquito más abajo, creo que estamos ahí, bien. Más abajo, apenas, una línea más, ahí está. Bien, sería un poco el caso brasilero. Y van a ver algo curioso de este gráfico, que en realidad hay una secuencia que ustedes pueden arrancar donde quieren. Una empresa brasilera aprovecha el interés de los no residentes por los activos financieros en Brasil y emite acciones, ¿no? Emite acciones para financiar su expansión. Un fondo de inversión de Estados Unidos compra acciones brasileras. De hecho, la palabra emergentes, probablemente ustedes saben, es una palabra que nació en los 80 y es una forma de marketing de decir emergentes para convencer a los inversores norteamericanos de adquirir activos financieros de países exóticos como Brasil, por ejemplo, o Argentina, o Filipinas, o quien sea. Entonces, bueno, esta empresa brasileña emite acciones y las compra un fondo de inversión en Estados Unidos. Obviamente lo que quiere el fondo de inversión en Estados Unidos es rentabilidad, compra ese título buscando cierta rentabilidad. La contrapartida en el balance del fondo de inversión en Estados Unidos es una parte en un fondo de inversión, es decir, el fondo de inversión, el comprador posee una parte de la inversión, si sale bien, bien, y si sale mal, pierden la inversión, pero no importa. Acá lo importante es qué operación de financiamiento hay. Acá ya hay una operación internacional, porque el fondo de inversión compró acciones, tiene unas partes de este fondo de inversión, a su vez puede haber sido comprado por un fondo especulativo que compró partes de este fondo de inversión invertido en acciones. Bueno, hay distintos actores en el medio. Un banco comercial en Estados Unidos puede haber hecho un préstamo, un hedge fund, que compró una parte del fondo de inversión, que compró acciones de una empresa brasilera. El banco comercial tiene un depósito en dólares que puede ser la contrapartida de una inversión del Banco Central de Brasil en reservas internacionales. El Banco Central de Brasil esteriliza, que es un poco esto que está acá, ¿no? Compra letras para financiar su adquisición de reservas, emite una letra de esterilización, emite una letra de esterilización el Banco Central de Brasil. Esa letra de esterilización la compra un banco comercial, el banco comercial tiene depósitos en su pasivo y una familia en Brasil tiene un depósito invertido en este banco comercial. Ahora, fíjense que acá, a diferencia del caso chino, donde hay un ahorro de China que pasa una inversión en Estados Unidos, acá es una familia en Brasil que financia una empresa en Brasil a partir de un sistema monetario internacional. Es decir, acá no hay una transferencia de ahorro, sino que simplemente hay una circulación de capitales en un sistema monetario internacional en donde intervienen por las operaciones de cambio el Banco Central de Brasil, pero finalmente es un brasilero que financia un brasilero, ¿sí? Pero en vez de hacerlo directamente, lo hace por todo un sistema financiero. Ahora, como decía, este gráfico yo lo empecé a leer de empresa brasilera a familia brasilera, último eslabón, pero yo tranquilamente podía haber empezado desde un norteamericano financiando un norteamericano.
si yo arranco de un banco comercial de Estados Unidos, por ejemplo, que se financia a partir de depósitos, ¿sí? Y que ese depósito por el cual se financia viene del Banco Central de Brasil, que acumula reservas, que emite una letra de esterilización, bla, 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 que vale un depósito de una familia brasileña invertida en acciones en una empresa brasileña que vende la acción al fondo de inversión, etcétera, etcétera. Bueno, lo puedo contar de 1000 maneras distintas. Puede ser que acá esté un norteamericano financiándose con un norteamericano, pero también con flujos de capital que van, circulando por todo el sistema financiero internacional. Ahora, ¿dónde está el mecanismo de dependencia? Bueno, lo que se ve desde la globalización y la multiplicación de este tipo de operaciones y de estos esquemas, que es muy difícil ver quién financia a quién en el sistema financiero internacional a partir de la multiplicación de actores y que participan además en distintas jurisdicciones. Lo que sí se nota es que las actividades, acá hay algo importante, es cuáles son las actividades que generan una renta a nivel financiero. Las actividades que generan una renta a nivel financiero son aquellas que implican una transformación de riesgos, ¿sí? Y esa transformación de riesgo en general la llevan a cabo países que no son, bueno, periféricos, sino que son los bancos, los grandes bancos que operan a nivel internacional, que son quienes sí realizan esa actividad de transformación lucrativa. Por ejemplo, si uno toma el caso Brasil, ¿qué hace el Banco Comercial en Brasil? El Banco Comercial de Brasil cobra una tasa de corto plazo, paga una tasa de corto plazo al depósito en reales en Brasil, que es muy poco, y compra, compra un bono del Banco Central. Es decir, el Banco Comercial en Brasil no está haciendo ninguna actividad de transformación, está tomando depósitos, pagando poco y comprando un activo, entre comillas, sin riesgo, emitido por el Banco Central, que se emite a tasa corta también, porque los títulos son de corto plazo, es decir, vencen a los 7 días, 15 días o al mes. Esta transformación, es decir, no se entiende muy bien qué hace acá el Banco Comercial de Brasil. Podría tranquilamente el Banco Central tomar ese negocio y esta parte del Banco Comercial de Brasil no genera absolutamente nada. Sí, por supuesto el Banco Comercial en Brasil tiene ganancias porque hay un spread de intermediación, pero es totalmente parasitario, para así llamarlo, dentro de este esquema. No realiza ninguna transformación sustantiva de plazos ni de tasa no hace ninguna actividad de intermediación propiamente dicha. El Banco Central de Brasil sí hace una intermediación importante porque toma deuda a tasa en reales y la convierte en una inversión en dólares, o sea, hace una transformación de tipo de cambio, es decir, toma un riesgo y hace una transformación en la que asume un riesgo, ¿sí? El Banco Comercial de Estados Unidos, bueno, poco importa si también es medio parásito, porque en realidad se quiere, por la regulación de Basilea o la regulación local que se le va imponiendo, le limitan ciertas operaciones como financiar el mercado hipotecario, pero indudablemente los actores en Estados Unidos o a nivel internacional, los hedge funds o los fondos de inversión sí tienen alguna actividad que es tomar una tasa corta en dólares y prestar largo, por ejemplo, al financiar mediante un fondo de inversión el mercado accionario en Brasil, o en el caso que teníamos antes de China, prestar a tasa larga a un norteamericano que toma deuda a 30 años para comprarse su casa, ¿sí? Esas actividades sí, al implicar un riesgo y al requerir cierta conocimiento de la transformación de riesgos, esa sí genera una renta, contrariamente a los bancos en los países emergentes o periféricos que realmente hacen una actividad muy pobre en materia de intermediación financiera. Bueno, esto es una posibilidad una hipótesis con la que trabajo, que si miran el último gráfico que les voy a mostrar antes de concluir, no voy a concluir, sino que los voy a invitar a hacer comentarios a esto, a ver qué les suscita. Hay un gráfico que es en la página 11, que por eso me refería a una hipótesis de portafolio, pero que bueno, de cierta manera
va a prestar no estoy muy seguro de que sea eso, pero una de las posibles razones es que, bueno, al abrirse las fronteras, se abren posibilidades de inversión para para los residentes y para los no residentes. Y si se fijan acá, aparece la riqueza financiera de las familias en el eje vertical y la parte líquida de sus inversiones en el eje horizontal, y lo que aparece es una relación, por lo menos estadística, en la cual los más ricos invierten en general una parte relativamente poco importante de su riqueza en activos líquidos, porque si yo tengo, digamos, 1.000 pesos de ahorro, en general voy a tener un depósito, 1.000 pesos, pero si tengo 100.000, bueno, voy a tener depósito y un poquito de bonos. Si tengo 1.000.000, voy a tener un poquito de depósito, porque al final, por más que sea que gaste mucho, no voy a gastar 1.000.000 de pesos, voy a tener una porción más importante de acciones. Si tengo 1.000 millones, o 10.000 millones, o 100.000 millones, que es lo que aparece en los últimos años como resultado de una distribución muy desigual del ingreso a nivel mundial, bueno, quien es multimillonario va a tener una parte muy pequeña de sus inversiones invertidas en activos líquidos. Entonces, si uno abre las fronteras y dice, bueno, los inversores en los sistemas financieros locales son relativamente más pobres que los inversores de los sistemas financieros en otros países, bueno, va a haber una redistribución de inversiones, va a haber una demanda que estaba antes contenida de activos líquidos, que se va a se van a abrir oportunidades de inversiones líquidas a los residentes en los países más pobres, y se van a abrir posibilidades de inversiones no líquidas por parte de los no residentes en los mercados financieros de los países menos desarrollados. Entonces, bueno, eso podría explicar este reacomodamiento de piezas, pero independientemente de cuáles son los motivos, lo cierto, lo que uno sí ve es que esa renta financiera que antes de la globalización estaba en manos de los sistemas financieros locales, la intermediación de los sistemas financieros locales, dejó de estarlo y pasó a estar en manos de otros intermediarios que operan a nivel global en un mercado financiero que está claro con los esquemas que muestro, que son realmente internacionales. Es decir, un brasilero puede financiar a un brasilero a través de un conjunto de operaciones en los cuales hay intermediación también fuera de Brasil. De la misma manera que, bueno, no digo que han desaparecido la transformación a nivel local, en la cual, que se explica en cualquier manual de economía, uno invierte, digamos, tiene un depósito en un banco, y ese depósito, poco importa si el depósito es lo que generó el crédito es lo que generó el depósito, pero que podría ocurrir en el mercado local y sigue ocurriendo, pero indudablemente aparece este tipo de actividades como un rasgo notable del sistema financiero internacional que no hay que dejar de mirarlo, porque es realmente muy importante a mi criterio. En general, cuando termino, hice esta presentación en ámbitos más en donde el público son, como se suelen llamar en la jerga de los economistas, los policy makers. Dicen, bueno, ¿y cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que tienen que hacer los banqueros centrales? Bueno, obviamente no tengo la respuesta. Uno está tentado de decir, bueno, hay dos posibilidades. Una sería cerrar los mercados, porque en esta apertura aparecería una renta que se pierde y que se transfiere al resto del mundo. Muchos se quedan muy contentos cuando digo eso, porque les da apoyo a la idea de que hay que desglobalizar pero bueno, yo no necesariamente estoy seguro de que esa sea la mejor opción. Otra, que es la que cuando señalo deja muy contentos a quienes creen en los mercados, en el buen funcionamiento de los mercados financieros, es que los bancos centrales hagan inversiones un poco menos tontas que comprar activos líquidos de bajo rendimiento. Y de hecho hay algunos bancos centrales o instituciones financieras de países emergentes que ya lo están haciendo, que son los fondos soberanos, que en vez de comprar activos líquidos, empiezan a comprar acciones de empresas norteamericanas, empiezan a comprar
títulos de mayor riesgo. Ahí se asustan algunos, bueno, unos están dicen sí, es esa la solución, es decir, finalmente que los bancos centrales hagan lo que hacen los intermediarios financieros de los países centrales. Bueno, no sé si mágicamente se puede hacer. Y hay otros también que les da miedo esto, ¿no? Claro, si nosotros nos ponemos a comprar títulos subprime de Estados Unidos, bueno, hay riesgos notables que después es difícil que los bancos centrales o los banqueros centrales los asuman, incluso son contrarios a las cartas orgánicas de los bancos centrales o de los instrumentos legales que regulan las actividades de estos bancos. O sea, realmente no sé cuál es la opción de qué tienen que hacer los bancos centrales o los bancos en general frente a esta configuración. Mi único objetivo en este trabajo es tratar de identificar que las operaciones se llevan a cabo a nivel internacional y que en este esquema indudablemente los países de los bancos, donde están los bancos centrales periféricos, salen perdiendo en cierta manera una renta anualmente a través de que se ve en la cuenta rentas de inversión de balanza de pagos. Bueno, estas son un poco mis reflexiones, que en realidad las tiro así un poco a este notable público, esperando que escuchar un poco, digamos, que mis reflexiones tengan cierto, no eco por mí, sino eco en el sentido de que quizá alguien me dice, bueno, esto es muy tonto, simplemente no es así, o sí es así, así que en realidad es un poco las reflexiones en los últimos meses respecto a este tema que me gustó compartir con ustedes. Bueno, en principio esto es todo. Es comprensible, bien, tal vez porque vengo de un viaje largo y con cierto cansancio, pero bueno, cualquier cosa que no haya entendido, no se haya comprendido. El doctor Rivera, que es un comentario. Ante todo quiero felicitar al disertante por una interesantísima exposición que estimula las ideas. Un punto que yo desearía subrayar en su análisis es que de él surge la necesidad de distinguir cuidadosamente entre la propiedad y el poder de disposición. En este caso, la titularidad de las reservas y el poder de disposición de las reservas. Recuerdo algo que me ocurrió hace unos 20 años, cuando en la Argentina existía un régimen de tipos de cambio estrictamente fijos. Recibí una carta de una persona de gran prestigio de Estados Unidos, Anna Schwartz, que había escrito con Milton Friedman una importante historia monetaria de los Estados Unidos. En su carta, Anna Schwartz me decía que había oído a varios economistas, tanto norteamericanos como argentinos, decir que el régimen imperante en ese momento en Argentina era un régimen de currency boards. Y me preguntaba cuál era mi opinión. Y yo dije que sí, que estaba de acuerdo, porque el peso era en ese momento solo un nombre de fantasía para el dólar en la Argentina. Y que el currency board era el Federal Reserve Board. O sea que transformarse el peso en la Argentina en un representante del dólar, el Currency Board era el instituto que emitía el dólar. La respuesta le causó sorpresa a Anna Schwartz y siempre que trataba el tema no dejaba de mencionar mi contestación a su pregunta. Creo que entre los distintos puntos de gran importancia que hemos visto a través de la notable
exposición de hoy, esta es la necesidad de distinguir con cuidado entre la titularidad de un recurso y el poder de disposición del recurso. El primero es una cuestión jurídica, la cuestión económica es la otra, ¿no? ¿Quién tiene el poder efectivo de disponer de los recursos? Muchas gracias. Gracias. En realidad no tengo simplemente lo tomo como nota porque es una distinción que efectivamente no la tenía tan explícita, no está explícita en el texto, y voy a ocuparme de introducirla porque es una distinción importante que justamente quizá origina cierta fantasía en los bancos centrales, creyendo que esas reservas están a disposición porque son jurídicamente, digamos, están respaldadas en un derecho de propiedad, efectivamente, de los bancos centrales, pero que en definitiva es un derecho de propiedad que no se puede ejercer a voluntad, es decir, que bajo ciertas condiciones puedo transformar esos dólares en otra cosa. Y aún así no está muy claro cuándo los bancos centrales acumulan. No es porque de un día para el otro dijeron, bueno, este año voy a acumular 3.000 millones más o 2.500 millones más, sino que va a ser algún tipo de fenómeno que los va a conducir a comprar o vender. De hecho, la acumulación de reservas de los últimos 10 años fue el resultado de operaciones de bancos centrales por los cuales no tenían opción los bancos centrales de comprar o no comprar, porque si no compraban, los dólares que entraban e ingresaban en la economía, la moneda, bueno, en principio se iba a apreciar, pero eso no sería el único problema, es que además se iba a apreciar mucho más que lo justificable, porque pueden darse inclusive fenómenos especulativos. Entonces el Banco Central puede decir, no, yo dejo flotar y permito no tomar riesgos ni entrar en operaciones que conduzcan a pérdidas, pero inmediatamente al cabo de algunos días se van a dar cuenta los bancos centrales que si no lo hacen el resultado puede ser calamitoso. Entonces efectivamente es un derecho de propiedad que finalmente no resultó de una decisión consciente, voluntaria de los bancos centrales, sino de cómo los eventos digamos, desembocan en esa operación financiera, ¿no? Entonces efectivamente la cuestión de la titularidad y del poder de disposición es parte esencial de este problema. Coincido y gracias por por soplarme esta distinción que me parece importante mencionar. Sí, quería agregar una pastilla a lo que mencionó el doctor Olivera referido a esto del tema de la propiedad. Cuando uno hace un depósito en un banco, no es lo mismo cuando uno deposita un auto en un garage. Yo cuando deposito mi auto en el garage, no entrego simplemente la tenencia del auto. Cuando llevo mi dinero al banco, entrego la propiedad. Yo le entrego al banco la propiedad, es un préstamo de consumo. Para consumir algo necesito gastarlo. Por lo tanto, el banco está obligado personalmente, no como un derecho real, a devolverme el dinero. ¿Se entiende? O sea, yo soy dueño del dinero que tengo en el banco. Pero jurídicamente no. Yo cedí la propiedad de mi dinero al banco. Mañana cuando hay un crash, el banco se transforma en un deudor. Explico, jurídicamente esto tiene un poco que ver con ser titular del dinero y poder disponerlo. Yo me quiero disponer, el banco quiebra, me transformo en la cola, a ver si cobro algo.
Sí. No sé si... Sí, no, claramente en una operación financiera hay riesgos. El riesgo es que una de las partes no pueda cumplir con su obligación y, bueno, en cierta manera, la analogía con el depósito de un auto en un garage respecto a la ejecución de la quiebra puede ser distinto si es un garage que quiebra, que el auto en principio lo voy a recuperar, que si es un Claro, banco que yo quiebra. jurídicamente no lo entrego en propiedad. En el mutuo, uno lee el mutuo, el préstamo de consumo, el que da el dinero lo entrega en propiedad. El banco se transforma en propietario de los 1.000 pesos que lo dé. Se compromete a darme en el futuro otros 1.000 pesos, porque lo van a gastar en otra cosa, no van a ser los mismos, más incluso un interés. Pero se transforma en un acreedor común. El acreedor que puede ser que es un pintor que yo contrato para pintar una habitación y le digo, bueno, te voy a pagar 1.000 pesos. Esa misma jerarquía adquiere el depositante de dinero con respecto al banco. Pierde la propiedad, un deudor común. Lo que se llama jurídicamente una deuda personal, no real, que es la que tiene la relación de una persona con las cosas. No sé si es medio técnico esto. No, estoy un poco confundido porque yo pienso que soy propietario que yo soy el acreedor del banco cuando deposito. Sos acreedor, y esa es la relación. La creencia es una deuda, cuando hablamos de una deuda personal. Vos sos pintor y yo te contraté para pintar ese cuarto, vos sos acreedor mío. Yo tengo una deuda con vos. En ese aspecto sos acreedor. Pero con respecto al banco, sos acreedor a la misma deuda que el pintor, porque el banco es propietario de ese dinero, vos se lo diste en propiedad. Jurídicamente en propiedad, ya no sos más dueño de ese dinero. Y el banco adquiere una deuda con respecto a vos y pagarte ese dinero. Igual que la del pintor. Ahí está una de las trampitas del sistema financiero. Esto no es lo mío, pero en particular, pero cuando vos comentaste la cuestión del swap, Sí. fue por un caso muy particular de una demanda en un momento determinado en Europa muy grande de dólares, que se resolvió así. Yo me preguntaba cuál es el rol del 2008 para acá, o cómo lo ves vos, del Fondo Monetario, que tendría que haber resuelto situaciones de ese tipo, y qué pasó en Latinoamérica, que si no hay tanta confianza en el Fondo Monetario no pudo establecerse algún organismo regional que resuelva ese problema. Ese es o sea, hay una cuestión de corto plazo y en algunos casos reservas abultadas lo que hacen es disuadir de posibles corridas o ataques contra... Sí, ahí hay una discusión importante, bueno, sobre el rol del Fondo Monetario. Finalmente, el Fondo Monetario, sí, pero el swap es una manera bilateral de resolver lo que se supone que el Fondo Monetario Internacional puede hacer de manera multilateral, es decir, generar la liquidez que va a generar, que va a darle al país que requiere los dólares esa liquidez. El Fondo Monetario Internacional, en su accionar, hace intervenir condicionalidad. Es decir, si hoy Argentina requiere liquidez, gracias por requiere liquidez y el Fondo Monetario Internacional puede pedirlo a cambio de, que sobre todo algo curioso desde los 70, más bien de los 80, que el Fondo Monetario Internacional impone una cierta condicionalidad que va más allá de la percepción que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre los problemas que surgieron para pedir esa liquidez. Es decir, antes estaba el enfoque monetario del balance de pagos, que era la condicionalidad era, bueno, ajuste de la absorción doméstica y yo te presto liquidez. Desde los 80 en adelante, más bien de los 90, el Fondo Monetario dice, bueno, ustedes tienen problemas estructurales muy profundos, privaticen, flexibilicen el mercado laboral, etcétera, etcétera, y ahí te doy liquidez. Bueno, una manera de evitar la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional es ir, qué sé yo, a Argentina, ir a China, ir a pedirle al Banco Central de China que le preste liquidez a partir de un swap. Eso sería un arreglo bilateral en donde, bueno, pasamos de reglas multilaterales a reglas bilaterales. Nadie conoce en detalle las condiciones en las cuales
se realizó esa transacción. Entonces, bueno, está el tema del uso de los swaps bilaterales desde 2008, pero en realidad los swaps tienen una larga historia. Hay algunos papers que están circulando sobre los swaps que aparecería como fueron inventados en el 2008, cuando en realidad existen desde muchísimo antes, incluso en la época del patrón oro. Los bancos centrales se solicitaban préstamos entre ellos mediante, justamente el doctor Olivera mencionó a Anna Schwartz, justamente tiene un artículo o un libro en donde hablan de los Reciprocal Currency Agreements en la época del patrón oro, y que incluso en el tratado de Versalles, no, perdón, en la convención de Génova de la Liga de las Naciones había un artículo que explicitaba la manera de prestarse entre bancos centrales o entre instituciones que funcionaban como tales. Entonces, efectivamente, esto de los swaps es central en la cuestión de quién genera liquidez a nivel internacional. Entonces, si no lo hace el Fondo Monetario Internacional, bueno, quizá hay espacio para los acuerdos bilaterales y también eventualmente a regionales. Está la iniciativa de Chiang Mai en Asia, en el cual se visitó el contrato por el cual se van a prestar liquidez los bancos centrales en caso de una corrida. Esto ocurrió luego de la crisis 97, en el cual el rol del Fondo Monetario Internacional fue duramente criticado, aunque nunca se utilizó, porque siguen habiendo los problemas de fondo de qué garantía le da un banco central de un país perdido en el mundo al otro banco central que presta, ¿no? Entonces ahí hay algo que hace difícil la relación. Y además, bueno, en Chiang Mai está Japón, que puede actuar ejerciendo cierto dominio político. Respecto de lo del colchón de liquidez y disuadir, ahí mi lectura es que tal cosa no existe, y que el Banco Central no tiene ningún colchón de liquidez, simplemente tiene una contrapartida contable de la entrada de capitales, y que, insistiendo con lo que dijo el doctor Olivera sobre la titularidad y el poder de disposición, los bancos centrales pueden tener miles de millones de dólares y perderlos en miles de millonésimas de segundo. Un ejemplo es Brasil en el 99, tenía 80.000 millones de dólares en el activo del Banco Central de Brasil como reservas internacionales, y las perdieron en 3 días, es decir, pasaron de 80 a creo que 37, y ahí pacto de caballeros entre bancos internacionales, basta del ataque especulativo a Brasil porque pueden perder todos. Entonces, o sea, el Banco Central puede tener una cantidad, y de hecho hoy el Banco Central de Brasil tiene 300.000 millones, pero si ustedes leen los informes, la letra más chica de los informes del Banco Central, van a saber que hay 100.000 millones de dólares, el equivalente a 100.000 millones de dólares en operaciones de swap entre el Banco Central y el sistema financiero local, seguros de cambio como en el 82 hubo en Argentina, en el cual hay un compromiso muy importante asumido, y el Banco Central de Brasil ya tiene 100.000 millones de dólares comprometidos. Ellos dicen no son dólares porque son en reales, si yo pierdo pago reales, pero en el momento el Banco Central de Brasil tiene que elegir entre digamos exagero, pero tiene que elegir entre la hiperinflación y que surgiría de tener que emitir para cubrir el bache. Si supongamos mañana el real se va a 7 reales por dólares, el Banco Central de Brasil lo que tendría que emitir en reales para honorar esos seguros de cambio es una cantidad de dinero que lo llevaría a Brasil a la hiperinflación. Entonces, hay 100.000 millones de dólares comprometidos, y aún hoy sin una corrida fuerte contra el real. Entonces, lo que puede ocurrir mañana si X evento en algún lugar del mundo dispara una incertidumbre fuerte en Brasil es que ese colchón de liquidez que se supone que Brasil tenía no lo tiene, porque no es el fruto de un ahorro brasilero, mercantilista por así decirlo, sino que simplemente la contrapartida de una inversión de un no residente en Brasil. Cuando el no residente en Brasil se va de Brasil, va a solicitar los dólares que trajo a Brasil. Ahí realmente hay un poder de disposición, porque, bueno, a menos que Brasil diga que nadie saca los reales de Brasil, pero ahí estaríamos cambiando habría que cerrar la economía, los flujos financieros, y no creo que Brasil logre tomar esa decisión, decir acá nadie se va y punto. Muy probable que sea que cambie el gobierno en Brasil a que cualquier gobierno
decida esa política, ¿no? ¿Tenías alguna segunda? Sí, la parte más estructural. Sí. También el aumento de las reservas, sobre todo en la región, está muy vinculado a la explosión de las exportaciones, mal llamadas commodities, son todas las mercancías. Sí, pero ahí está un gráfico, pero es un periodo relativamente corto, es entre 2003 y 2007, que ahí sí hay un ahorro. El caso de Argentina, sí, claro. Argentina en realidad es medio raro decirlo, pero tiene reservas más genuinas que Brasil, por ejemplo. Porque Argentina sí, las reservas internacionales de Argentina fueron la contrapartida de una cuenta corriente positiva entre el 2003 y el 2008. Pero es un caso más bien atípico, como el de China. El resto de los países tienen acumulación de reservas con déficit en cuenta corriente. Brasil, India, Corea. Corea, bueno, desde 2000, luego de la crisis cambió, pero antes de la crisis tenía 260.000 millones de dólares acumulados, pero era... ¿Cómo puede ser que uno acumule reservas y considerar que es un colchón de liquidez si yo no ahorré absolutamente nada? Si es deuda lo que tomé para tener esas reservas. Entonces, no hay, ese colchón de liquidez es un poco una ilusión, me da la impresión. Y por eso ahí yo me separo de la literatura tradicional que dice, no, tenemos que tener tantos meses de importaciones, más esto, más lo otro, más una parte de los... Bueno, incluso el Fondo Monetario sacó un paper, bueno, bastante extraño, ¿no? Por no decir ridículo, que dicen la cantidad adecuada de reservas es equivalente a tantos meses de importaciones más X% de las entradas de capital más no sé cuánto de los... Es muy raro porque o sea, trata de decir cuál es la cantidad de reservas adecuada, cuando en realidad los bancos centrales, insisto, no pueden elegir cuántas reservas tienen. Tienen las que surgen de las entradas de capital en el sistema de las entradas de capital. No pueden decir, sí pueden decir, bueno, a partir de ahora yo las invierto en algo menos líquido y más rentable, pero sí van a seguir llamándose reservas internacionales. No, lo mío era simplemente relacionar eso. Es cierto, digamos, hay casos que son muy distintos, pero por ejemplo en el caso argentino las reservas se acumulaban porque había una política de mantener el tipo de cambio en un nivel y eso hacía que hubiera que hacer operaciones de esterilización y eso representaba un costo. En tu esquema, eso hace que los bancos centrales de los países periféricos pierdan y que la renta se la lleven las instituciones de los bancos centrales o las instituciones financieras de los países centrales. Vuelvo sobre la cuestión de tener sus contras también, ¿no? De un banco central regional o de articular las políticas monetarias de la región, quizá para poder hacer ciertas inversiones un poco más riesgosas. Que quizá los bancos centrales de países más chicos, Argentina, Bolivia o Perú, no lo pueden hacer sin el respaldo de países importantes en la región como Brasil, ¿no? De hecho, siempre terminamos hablando de Brasil cuando hablamos de la región. Sí, sí. Sí, ahí no sé si se limita la cuestión del know-how de quien tiene la capacidad de intermediar y de invertir activamente como un inversor que decide entre riesgo y rentabilidad mediante una fórmula de Markowitz o algo así, porque efectivamente si una manera de contrarrestar, el tema es que el salto ahí es que uno dejaría de ser mágicamente periférico con tomar solamente la decisión muy fácil de decir yo me voy a comportar como un no periférico. Entonces ese salto es un poco tendría que ocurrir milagrosamente. Y ahí uno puede decir, bueno, si es tan fácil, ¿por qué no se hace? ¿No? Ahí está pero sí, efectivamente sería deseable que los bancos centrales se comporten, los periféricos se comporten como centrales, digamos, o que más que los bancos centrales no tienen reservas, es porque los bancos del sistema intermedian a nivel internacional y invierten en activos del resto del mundo, pero no son... Ahí tengo una tabla que está al final del documento, que más abajo, no te dije el número, pero me parece importante en relación a esto. Ahí esta. Un poquito más arriba que están los títulos
Acá. Un poquito más. Bueno, acá está. Activos externos del Banco Central como porcentaje de los activos externos del sistema financiero. Bueno, India, el 100% de los activos financieros de los activos externos los tiene el Banco Central. Perú 94, Argentina 93, Venezuela 91, China 90. Bueno, vamos para abajo y encontramos que los menos... Bueno, acá. Reino Unido, 0,3% los tiene el Banco Central del Banco Finland. Es decir, que ya los tiene, el que hace la intermediación son los bancos ingleses. Eso, HSBC, Standard Chartered, Royal Bank of no sé qué. O sea, Estados Unidos 1,7%. La Fed no tiene esto no quiere decir que no haya enormes cantidades de, no sé si es este número, de inversiones. Si me mostraron el título me olvidé de que era este gráfico. Creo que la tercera, claro, total de activos externos en miles de millones de dólares. Si vamos abajo, de nuevo, el total de activos externos de estos bancos son enormes, o sea, es mucho más que las reservas que tienen acumuladas los bancos centrales, pero las tiene el sistema financiero de Estados Unidos, 23.000 millones de dólares de los bancos. Entonces, pretender que el Banco Central reemplace el Banco Central de Argentina reemplace o se comporte como el Bank of Boston o el Chase Manhattan, bueno, es un poco lo que haría que mágicamente dejaran de ser periféricos para ser centrales, ¿no? Entonces, acá el contraste es que no solo tienen más activos externos, sino que cuando los tienen, no los tiene el Banco Central, los tienen los otros. En cambio, los países periféricos tienen relativamente poco inversiones fuera de... En realidad las inversiones que tienen fuera del país son exactamente el espejo de las inversiones de los no residentes en el país, ¿no? Porque está este reciclaje. Y los que hacen esa intermediación, los principales, la fuga de capitales principalmente ocurre a través de los bancos centrales, esa sería un poco la idea. Entonces ahí hay un cambio en el cual ojalá se digamos, no sé si, y no sé incluso si un Banco Central Regional puede, por más que si uno suma Argentina, Brasil, India, bueno, sigue lo mismo, más de lo mismo, es decir, son los bancos centrales los que tendrían las reservas invertidas en activos líquidos. Si corren el riesgo, bueno, hay que ver ahí qué estructura jurídica se les da. Si Argentina pone plata en un Banco Central Regional que resulta que está dominado por Brasil, que perdió en el casino las inversiones. O sea, hay una cuestión ahí que si yo soy el representante de Argentina, pues bueno, tengan cuidado porque yo voy preso por haber, ¿no? Entonces ahí hay unos límites que me parecen importantes. La primera pregunta, después con el comentario de él se me ocurrió que en realidad tal vez si todos los bancos empezasen a hacer eso en los países de emergencia, los activos que no dejarían de ser rentables, es decir que se volvería a mover el mercado de tal manera que tal vez eso que parecía rentable dejaría de serlo por una cuestión de mercado, digamos. Sí. No, pero la pregunta que me surgió cuando vos comentabas esta especie de spread negativo que hay en los países emergentes, salvo el caso de Argentina, que evidentemente lo financia con recursos, ahorros genuinos, digamos, ¿qué pasa en el resto de los países? ¿Ese spread permanente cómo se financia? ¿Con más endeudamiento? Si no se hace, con más endeudamiento directo del Estado o de los bancos centrales? Sí. O sea que, digamos, si sigue así, sigue siendo una bola que va creciendo, porque hasta el momento que no tengan un superávit comercial no lo van a poder cancelar nunca. El superávit comercial tiene que ser cada vez más alto para poder compensar eso. Para poder compensar, para que sea, digamos, el esfuerzo desde el punto de vista si uno piensa en la economía desde como algo nacional, digamos, sí. Y todo, bueno, el esfuerzo que tiene que hacer la industria cada vez mayor para financiar la acumulación de los intereses sobre, claro, hay una bola ahí importante de nieve, ¿no? De que se va formando. ¿Podría pensarse en estos bancos periféricos como un sostén de la dependencia? Y evidentemente es un eslabón que si no participara no sabe muy bien qué pasaría. Lo cierto es que están y que incluso parece lo más natural del mundo funcionar como funciona, no hay un cuestionamiento. Bueno, yo estuve en el Banco Central de Argentina
y sí hablaba de esto, o sea que sí había un cuestionamiento del Banco Central de Argentina. Pero si uno ve, por ejemplo, los papers que salen en el Banco Central de Chile, en el de Brasil, esto no está en estos términos que a mí me parecen relativamente básicos. O sea, yo tengo este miedo de que este trabajo sea demasiado banal. Pero cuando miro los trabajos porque digo cosas que me parecen que finalmente se basan en la simple doble contabilidad, es decir, en la primer clase de contabilidad básica. En cambio, si uno mira los papers del Banco Central de Chile, tienen ecuaciones econométricas, todo para decir que es lo más normal del mundo. O sea, no hay un cuestionamiento sobre la política de acumulación de reservas o de la forma de participar del Banco Central de Chile. Quizás de Chile es mal ejemplo porque Chile le escapó un poco a esto, porque quien controla las reservas internacionales no es el Banco Central de Chile, sino la empresa minera más importante, que es Codelco, que tiene reservas, que funciona como fondo de soberano, ¿no? Ahora, en Argentina es muy interesante porque cuando se nacionaliza el sistema previsional en el 2008, lo primero que se le dice al ANSES es que venda los activos externos, porque qué barbaridad que las AFJP compraban activos en el resto del mundo. Pero si uno mira mi análisis, era una política justamente que acentúa la dependencia, porque las AFJP estaban generando dólares en sus inversiones que iban a servir para traer dólares eventualmente en el caso de que... En cambio, cuando se decía, no, esto hay que obviamente repatriar, bueno, lo que uno está haciendo es convirtiendo esos dólares a pesos, los está comprando el Banco Central de Argentina, que en vez de tener acciones de una empresa brasilera o norteamericana, está teniendo un depósito líquido en Estados Unidos o en el Banco de Basilea, que rinde muy poco. Entonces, bueno, para el agregado del sistema financiero, la cantidad de activos externos terminó siendo la misma, solo que está invertida en activos líquidos y no en activos de alta rentabilidad. Entonces ahí también hay una especie de pensar que cuando justamente que al Banco Central disponer la titularidad de los fondos, estaría teniendo algo más que estaría teniendo una capacidad de control sobre esos recursos que surgiría de este análisis, que no es así. Edgardo, yo aprecio enormemente la cantidad de temas que dejamos para retomar, y aprecio también en tu trabajo, mirándolo desde afuera y sin entrar en el contenido. Primero, que no pase desapercibida la anécdota que contaste de tu conferencia con los policy makers. Realmente me parece muy interesante y muy sabio de tu parte decir, no, yo acá dejo puntos suspensivos. Pero si leemos esos puntos suspensivos, podría interpretarse de distintas maneras. Uno puede decir, bueno, qué tipo modesto, qué cauteloso que es en sus expresiones, cómo no quiere poner sobre la mesa cosas que no tiene completamente pensadas, etcétera, etcétera. O bien, se puede interpretar de otra manera. Como estás vos acá en vivo y en directo, te quiero preguntar sobre la segunda interpretación. La segunda interpretación que yo compartiría es que sáquense de la cabeza la ilusión de que con las políticas monetarias y fiscales van a cambiar las cosas. Es decir, es un poco nuevamente el argumento de Hume. Y de paso pasa como un fantasma también, que no hiciste mucho hincapié, las patas cortas que tienen las políticas mercantilistas. Las políticas mercantilistas son muy festejadas, digamos, como arranques populares, pero efectivamente tienen patas muy cortas, como lo demuestra tu trabajo. A los policy makers yo entiendo que implícitamente les estás diciendo, miren, esto es una pieza dentro de un instrumental de políticas de desarrollo, y acá lo que salta a la vista es la ausencia de una institución adecuada para administrar los recursos financieros
en el marco de una economía nacional supérstite, como vos te acordás, Mario, que lo llamábamos así. Y aún así, si esto lo llevamos al marco continental o regional, creo que es muy importante lo que vos dijiste, no haríamos más que aumentar el descalabro verdaderamente, es decir, sería un salto en el aire completamente prematuro. Entonces, primera cosa, me parece, para anotar, como para seguir, es eso, es decir, ¿dónde entra esto en un marco programático serio de desarrollo? Mi segunda observación es de otro tipo. Me parece muy interesante estilísticamente tu trabajo, porque me gusta cómo resolves, y te digo que me gusta y que lo voy a tomar y me parece muy copiable y adoptable y recomendable, tu manera de ir exponiendo interpretaciones, ¿no? Es decir, esto suele interpretarse así, la opinión aceptada es esta, tiene razón en esto, es decir, sin apurarse a calificarlo ni emitir ninguna clase de opinión, y llevarlo hasta que se demuestre que su agotamiento, sin necesidad de penetrar, como vendría luego, inevitablemente, sin necesidad de preguntarse, bueno, ¿cuál es la teoría básica que tienen estas doctrinas, ¿no? Pero como un ejercicio previo, porque realmente es muy, muy eficaz, te pone directamente, sin vueltas, en el terreno de lo que se está discutiendo, y realmente me parece que eso es muy importante. El otro aspecto es que, digamos, no es exactamente lo mismo que decía el doctor Olivera sobre la distinción entre la propiedad y el poder de disposición, sino que al revés, la necesidad de esa distinción surge a su vez de la comprobación del carácter jerárquico de las relaciones que vos estás estudiando, ¿no? Es decir, lo que vos tomaste de la jerga, que es eso de una cadena de toma de riesgo, es una cadena jerárquica, es decir, no es que los más pobres tienen una propensión psicológica al menor riesgo y prefieren activos líquidos y seguros, sino que no tienen de otro modo estarían jugando la ruleta rusa. Entonces, si dijeran, bueno, yo quiero comportarme como si estuviera en un lugar mucho más elevado en esa escala jerárquica, les faltaría cumplir con otras condiciones, y es tener a su disposición gigantescos recursos y poder diversificar no solamente los riesgos, sino disecar el riesgo en los 4 distintos tipos de riesgo que vos haces. Con lo cual, digamos, hay un tipo de comportamiento donde lo que importa no es el refinamiento, no es que los tipos lo saben hacer mejor, sino que pueden saberlo hacer mejor y pueden hacerlo mejor porque tienen gigantescos recursos y disponen de un poder tal que en realidad no necesitan esencialmente de la propiedad del capital para ejercerlo. Y más bien el juego está en desprenderse de los riesgos que implica poseer capital. Finalmente, para no alargarme demasiado, quiero subrayar algo que pensaba que Martín lo iba a decir en la introducción o que lo ibas a decir vos en algún momento, y simplemente quiero pasar el aviso. Y es que en realidad, a raíz del contacto con el trabajo tuyo, que entiendo que es un trabajo en curso tremendamente prometedor, y gracias a tu generosidad también de abrir los borradores de tu trabajo, hemos abierto una incipiente línea de investigación en el CEPLAT
y tenemos nuestro forajido de primera línea, que es Martín Gonilsky, que probablemente va a hacer su tesis sobre esto con la guía tuya. Sí, sí, sí. Así que lo que quería decir es que no sos un conferencista que invitado al CEPLAR a dar una charla y chao, sino que en realidad estamos acá entrando cautelosamente, pero con muchísima osadía también, en un terreno del cual no podemos evadirnos y que es absolutamente fundamental para entender nuestras restantes líneas de trabajo. Y vamos encontrando una inesperada y grata comprobación no de armonía, sino de conjunción entre líneas de investigación que realmente a simple vista son tan diversas que tendríamos que decir no tienen nada que ver. De manera que algunos de los jóvenes que por suerte están aportando su talento y su energía y sus enormes perspectivas que se han acercado a este tema, deben estar asombradísimos de la diversidad de temas que estamos, porque un día nos reunimos para discutir problemas de educación, otro día de filosofía, otro día de finanzas, y no son y para nosotros poco a poco, no te digo ya, pero poco a poco forma parte de lo mismo. Quiero volver al punto inicial, digamos, que es la perspectiva programática. Me parece muy importante no apurarse, decir, bueno, de aquí surgen las siguientes recomendaciones de política. Porque eso es falso, es decir, no hay recomendaciones de política. Las recomendaciones de política tienen que esperar, y lo que anuncia la calidad y el tamaño, digamos, la escala que va a tener esa recomendación de política, es otra característica que es la principal que yo encuentro en tu trabajo. Y lo voy a decir de una manera que espero que, digamos, el 80% de ustedes lo va a entender, y no sé si los demás también. Vos estás pinchando globos, digamos, estás atacando prejuicios, por ejemplo, los prejuicios del discurso común alrededor del significado de las reservas internacionales en el Banco Central. Estás atacando también el prejuicio de, bueno, de aquí tienen que salir recomendaciones de política ya. Pero también, y no lo mencionaste, y yo realmente creo que es lo más importante, con tu ejercicio de las T, estás haciendo otra cosa más importante, que es convertir una corriente doctrinaria que se ha valido de la degradación de la economía política en economía nacional. Estás tomando lo mejor de esa doctrina para reintegrarla en una teoría que tiene como objeto la totalidad del sistema. Y esto no lo haces explícitamente, pero realmente yo lo entiendo y lo recojo como el aporte más importante del trabajo, de lo hecho y de lo por hacer en esta línea de trabajo, que es verdaderamente agarrar y dar vuelta la doctrina prevaleciente, no rechazándola, sino poniéndola en un contexto que ha perdido. Sé tú querrás decir eres tú. Sí, sí. Sí. No, bueno, a ver, reitero el agradecimiento, que soy medio repetitivo, pero te agradezco de nuevo, como lo hice al principio de la exposición, por tu feedback, que me parece que va más allá de lo que puntualmente me digas.
porque en el diálogo que entablamos, como decía también, es fuente de inspiración, porque esto de decir, bueno, qué es lo que uno ve y lo que uno ve, digamos, uno tiene que tomar lo que se dice como lo más natural del mundo, o hay que empezar a reflexionar sobre, bueno, qué es lo que uno ve de tal bicho, ¿no? Y en realidad a mí hay otro, además de tu apoyo y no solo moral, sino además más que moral, digamos, ¿no? Un apoyo intelectual. Cuento con otro aliado que es el propio, digamos, dentro de los círculos académicos, lo que no quiero ser, ¿no? Y lo que no quiero ser lo veo muchas veces, en particular en Francia, donde hay un miedo al error muy importante, entonces nadie sale un poquitito de lo convencional porque tiene miedo a quedar, a ridiculizarse y todo. Y yo sé que en este tipo de proyectos muchas veces frente a cierto público me dicen, bueno, esto nunca me lo van a publicar en una revista de primera porque es muy raro, entonces eso también para mí es una fuente de inspiración, diciendo, bueno, no, vamos, que salga lo que salga, total, lo único que estoy viendo es lo que estoy viendo. Por ahí estoy un poco loco, pero ese sería el ritmo. Así que la verdad que sus comentarios son muy importantes. Digamos, eso. Yo tengo una pregunta sobre, también respecto, como la idiosincrasia de este nuevo agente del Banco Central Periférico. Vos marcabas esto de la acumulación de reservas, pero entiendo que los bancos centrales también en las últimas décadas fueron perdiendo la capacidad de redireccionar el crédito interno hacia el sector productivo, y que una gran parte del crédito de los bancos privados se orienta cada vez más al consumo o a los créditos especulativos. Si esto también es parte de una característica propia de los bancos centrales periféricos, esta incapacidad, o es un fenómeno que se da en todos los bancos centrales del mundo. No sé si... Sí, no, pero está un poco... Este trabajo tiene muchas puntas. Una de ellas, que yo la menciono, es que hay un giro trascendental en las funciones de los bancos centrales y que no eran lo mismo antes que ahora, de la misma manera que, es decir, antes eran esto, intermediaban, esta parte era pequeña y los activos domésticos eran la parte principal del activo, y como contrapartida tenían base monetaria, entonces estaban monetizando inversiones, ya sea para financiar el déficit fiscal o algún gasto, o para direccionar el crédito hacia alguna actividad. De hecho, el Banco Central de Taiwán tenía líneas de crédito al sector privado directamente. Ahora el Banco Central de Argentina en el 2011 decidió este mecanismo de la línea de crédito de inversión productiva, diciéndole a los bancos, bueno, por lo menos tanto por ciento tiene que ir a financiar pymes, ¿no? Efectivamente ahí sería una política de intermediación local, o de explicitar digamos, lo que sí puede hacer el sistema financiero y lo que no. Al mismo tiempo es como una gotita de edulcorante en un océano muy amargo, porque finalmente si uno mira la parte principal de lo que hace incluso el Banco Central de Argentina es digamos, tomar deuda a corto plazo para del sistema financiero para actividades que no tienen nada que ver con el financiamiento de las pymes, ¿no? Entonces, pero si uno mira en el pasado estaban involucrados en la intermediación local, en el presente ya no lo están, digamos, son muy pocos los bancos que prestan o que dan descuentos para prestar
en el sistema local. Y en realidad es algo muy raro, porque cuando yo cursé la licenciatura en Economía en el momento, en los años 90, en el momento en que no se discutía que lo único que funciona es el libre mercado y a lo sumo, bueno, si el tipo de cambio es el objetivo, está barato, caro, hasta eso llegaba. Pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que una materia que explicara simplemente el sistema financiero en Argentina. Y si uno se remonta un poquitito atrás, aparecen cosas que parecían algo rarísimo, como la nacionalización de los depósitos, que fue un régimen que duró, por ejemplo, del 73 al 76, en donde no había más encajes, el 100%, digamos, el encaje era equivalente al 100%, lo tenía, todos los depósitos eran propiedad del Banco Central, y el Banco Central, mediante la política de redescuento, determinaba a qué sector de la economía se financiaba. Entonces, no terminó bien esa experiencia, no sé si por los defectos de esa experiencia o por lo que eso significaba a nivel de quién corta el bacalao, digamos, ¿no? Pero efectivamente ahí había un sistema totalmente distinto, que duró poco, que terminó en hiperinflación, pero no sé si por el diseño, sino por el contexto, pero efectivamente ahí había otra visión de cómo, de qué papel tiene que jugar el Banco Central. Es decir, en ese momento el papel del Banco Central es financiar o acompañar el financiamiento de tal actividad, mientras que ahora es el mercado el que lo determina, salvo, bueno, esto de acumular, de prestar, siguen prestando, siempre prestan. Cualquier cosa que haga el Banco Central es una actividad de intermediación, porque interfiere con sus operaciones en alguna compra-venta de promesas financieras. Pero lo que hace hoy el Banco Central de Argentina y de Brasil es invertir en financiar la actividad en Estados Unidos, al comprar títulos públicos o sea, no es distinto, simplemente que está haciéndolo con otro agente. Entonces cuando uno, creo que hasta me atrevo a usar la palabra en el paper, no sé si quedó, pero como que se fetichiza la acumulación de reservas como si fuera algo distinto de lo que es una operación de financiamiento, ¿no? Entonces, en realidad los bancos centrales siempre financian, el tema es a quién financian. Y efectivamente hay un giro, que vos es decir, se podría pensar en el Banco Central como alguien que intermedie entre agentes con capacidad y déficit de financiamiento a nivel local. Efectivamente, sí. Y yo creo que hay que estudiar, es muy interesante estudiar la propia legislación. De hecho, está disponible de todo, van a Infoleg y ven exactamente todas las leyes de Argentina, y ahí realmente hay un material muy rico, porque en definitiva dicen, bueno, pero esto tampoco pasó hace cuatro siglos, fue hace pocos años, ¿no? Y era así. Entonces, si uno lee, hay un manual de pobre autor, Mishkin, que es un norteamericano, como es el único que leí, me repito, siempre lo critico al pobre Mishkin, que es que, por ejemplo, cuando se trata de los encajes, bueno, toman como algo exótico los conservadores monetaristas que están en las montañas en Suiza diciendo que hay que tener 100% de encaje fraccionando, encaje como una locura de unos pocos ridículos que están ahí. Y también los que dicen free banking y 0% de encajes, también como si fuera algo exótico, cuando en realidad hay ejemplos muy concretos de ese funcionamiento, ¿no? O sea, de 0% de encajes cuando no había bancos centrales, que no es hace tanto, no es que siempre existieron. La Argentina es del 36, en Estados Unidos es del 19, creo. Sí, son cosas relativamente novedosas. Y el capitalismo existió sin bancos centrales, con 100% de encaje. Bueno, todo eso está. Incluso en Argentina, en la propia, hay mucho de eso. Así que me parece que lo que seguro hay que hacer, me da la impresión, es sacarse un poco la macro, no por defectuosa en sí, sino porque oculta un montón de cosas recontra interesantes, ¿no? De qué es lo que hacen los bancos centrales. Entonces uno se limita a ver si al rol del Banco Central como instrumento de estabilización del ciclo económico, bueno, va a haber esa parte, sí, si uno sube la tasa de interés, pero va a haber que solamente esa parte. Pues si uno mira un poquito más, va a ver que hay que salir de la macro, porque si no, las cosas que se pueden decir son muy limitadas. Eso es un poco la recomendación de política para
colegas investigadores, digamos, ¿no? Que sirve para responder la macro, sirve para responder tal pregunta y no mucho más allá que eso. Seguro que no responde a qué es un banco central, porque se queda ahí en el que además, bueno, tampoco en realidad está bajo control la política fiscal y la política monetaria. Inclusive si lo estuviera, bueno, tampoco dice mucho, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, felicitarte por la conferencia, saludarte. Llegué un poquito tarde porque anduve anduve medio ajustado, ando con las valijas ahí todavía, así que a riesgo de ser repetitivo, pero para enlazar también un poco lo que decía Martín y lo que decía él, si bien en un principio uno podría pensar que es saludable esto de tratar de recuperar al Banco Central como un intermediador local, está bueno ver hasta qué punto eso es posible, ¿no? Porque como vos bien decías, no es una decisión, a veces pareciera que el acumular reservas o que el hacer determinados tipos de inversiones es una decisión autónoma del Banco Central, cuando en realidad responde más a lo que yo llamaría un doble condicionamiento, ¿no? En primer lugar está esto de los flujos externos, de activos externos que te condicionan la política económica local, ¿no? Como por ejemplo, bueno, más que el target en vez de el nivel de reservas es el tipo de cambio, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a salir a comprar reservas para mantener un tipo de cambio competitivo acorde a nuestros objetivos de política económica. Y después, por el otro lado, también la necesidad del país de contar con reservas internacionales que le permitan insertarse en el sistema financiero, ¿no? Mundial. Entonces, en ese sentido, más allá de que sería deseable en todo caso, o uno en definitiva podría intentar analizar si es deseable o no, pero si es posible realmente para los bancos centrales. Y por eso también lo que vos decías, de que a veces sería como pegar un salto, ¿no? Como decir, y en definitiva todo este condicionamiento tiene que ver con la imposibilidad de los bancos centrales periféricos de insertarse en el sistema financiero internacional mediante la utilización o la colocación de su propia moneda. Porque cuando vos mirás, quizás por ahí en eso disentís, pero si vos mirás los balances de los bancos centrales, justamente por repetir, ¿no? De Estados Unidos, Inglaterra y demás, ves que en cierta manera siguen siendo intermediadores locales, y quizás de esto hablaste porque en definitiva también está en tu tabla, que por ejemplo el Banco Central de Inglaterra tiene tanto 90 y pico % del activo y del pasivo denominado en libras esterlinas, y tiene un swap muy chiquito con Estados Unidos que es para operaciones muy puntuales y nada más. Pero los bancos periféricos no pueden hacer eso justamente por la imposibilidad que hay de insertarse en el sistema financiero con la propia moneda. Por ejemplo, no podés pagar importaciones, o salvo en el tema de arreglos puntuales, como puede ser con un intercambio con Brasil, que es un socio comercial muy importante además, no se puede cancelar deuda externa en moneda local y demás, y eso, digamos, te fuerza a que sigas sujeto a ese sistema. No, de hecho, ¿qué es lo que define una moneda internacional? Es un tema que no se aborda acá, aparece como exógeno, pero efectivamente, aparentemente va más allá del comportamiento macroeconómico, que es lo que siendo, incluso, bueno, está esta cuestión, esta fantasía de que siendo prudente en el manejo de la macroeconomía, bueno, eso va a generar que el peso argentino sea una moneda reconocida internacionalmente, y finalmente, por más bien o mal que se hagan las cosas, sigue siendo una moneda periférica. Así que no, estoy de acuerdo con lo que me decís. Simplemente para concluir, porque yo también estoy llegando tarde a otro compromiso, pero es interesante lo de porque había surgido antes, me olvidé de tu nombre. Máximo. No, atrás. Leandro, sí, porque además fuiste ayudante de Pablo, creo que en el curso de Historia del Pensamiento Económico de 1997.
No, y tengo un buen recuerdo. No, pero había mencionado, está la cuestión esta de que hay decisiones de política que se toman en el Banco Central, eso no lo niego, para bien o para mal. Una de ellas era mantener el tipo de cambio a 2.80 en el 2004, cuando la tendencia era hacia la apreciación. Ahí efectivamente hay un error o un acierto de política, pero si uno mira la inflación en dólares de los bancos centrales de América Latina es prácticamente la misma, independientemente de la decisión que se tomó de apreciar o no el tipo de cambio. Es decir, Argentina tenía 0%, digamos, tenía una inflación en dólares cuya la contribución venía de la inflación importada a tanto y de la apreciación de tipo de cambio nominal a tanto, ¿no? Cero venía de la... O sea, el tipo de cambio nominal no generaba desinflación como si lo generaba en Brasil o en otro país que dejó apreciar la moneda. Pero finalmente, en términos de... Y esto, bueno, ya en cierta manera lo dijo Hume, uno no puede, o lo dicen los monetaristas o los más convencionales, es decir, yo no puedo fijar los precios simplemente anclando más, digamos, la moneda a un cierto valor del tipo de cambio, porque eso puede generar otra... entonces sí, quizás se postergó tal o tal cosa, pero finalmente en el periodo la inflación en dólares fue para todos más o menos igual. Así que no sé ni siquiera si es posible que una parte de la acumulación haya venido de una voluntad de adquirir reservas más de manera acelerada. Y bueno, y la contrapartida de ello fue más inflación local que aquellos que no lo hicieron. Pero aún así no estoy seguro que... porque Brasil dejó apreciar y acumuló reservas también, o sea que es un poco independiente de la voluntad de controlar el tipo de cambio, no de acumular reservas. Es decir, si uno abre la economía, y ahí hay un trabajo reciente de una mujer francesa que se llama Hélène Rey, que se presentó en la reunión anual, simposio anual de la Reserva Federal en Jackson, ¿cómo se llama esta ciudad? Jackson Hole, diciendo no hay más trilema de incompatibilidad, sino que es un dilema, que es cuando uno abre la cuenta de capital, pierde el control del tipo de cambio y de los agregados monetarios. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, si el digamos... Ni uno ni otro. Ni uno ni otro, así que... Bueno, además...